Llegué al restaurante de la azotea 5 minutos antes. Mis zapatos resonaban contra el suelo de mármol pulido, y el horizonte de la ciudad brillaba a mis pies como una promesa en la que había dejado de creer hacía años. El aire olía a vino caro y hierbas tostadas, pero tenía una intensidad intensa, como si el lugar fuera demasiado perfecto para relajarse. Me ajusté la corbata, sintiendo el peso de la noche asentarse en mi pecho. Se suponía que esta noche sería especial, nuestro 5º aniversario. Ayer me envió un mensaje, enigmático, diciendo, nos vemos en la cima, a las 7 de la tarde, vístete elegante. ¡Menuda sorpresa! Me pasé todo el día imaginando a qué se refería. Quizás una mesa privada junto a la ventana. Quizás una conversación de verdad, de esas que no habíamos tenido en meses. Tal vez me miraría como cuando éramos más jóvenes, antes de que los silencios se alargaran más que nuestras conversaciones. Quería creer en esa esperanza, aunque me sintiera como perseguir una sombra. La anfitriona, una joven de sonrisa forzada, me condujo a una mesa larga cubierta con mantel blanco, ya llena de rostros que no esperaba. Se me encogió el estómago. Esto no era íntimo. Era una producción. Sus padres estaban allí, sentados rígidos, con sonrisas tan tenue como las copas de cristal frente a ellos. Su primo también estaba allí, recostado en su silla, sonriendo como si supiera algo que yo desconocía. Y entonces la vi, de pie al fondo, riendo con un grupo de personas que apenas reconocí. Llevaba un vestido plateado que reflejaba la luz, con el pelo recogido de una forma que la hacía parecer intocable. Me quedé allí, con las manos en los bolsillos, preguntándome si debía saludarla o esperar a que me viera. No lo hizo. No de inmediato. Me sentí como un invitado en mi propio aniversario, rondando por su círculo. La mesa estaba puesta para al menos 20 personas, y mi asiento estaba en la esquina, entre su prima y una silla vacía. Me senté, con el cojín de cuero crujiendo bajo mi peso, e intenté deshacerme de la inquietud. El restaurante bullía de charlas, tintineo de vasos, camareros deslizándose con bandejas de aperitivos. Recorrí la sala con la mirada, fijándome en los detalles, las velas parpadeantes, los platos con bordes dorados, como la luz se reflejaba en las paredes de cristal. Era hermoso, sí, pero se sentía frío, como un escenario para la historia de alguien más. Su primo se inclinó, con el aliento cargado de whisky, y dijo, «Qué bien te arreglas, tío. No pensé que aparecerías con tan respetable». Se rió, tan fuerte que atrajo varias miradas. Forcé una sonrisa, golpeando el mantel con los dedos. «Sí, bueno, es una noche importante», dije con voz firme. Sonrió con suficiencia y se dio la vuelta, ya distraído con su teléfono. Miré a sus padres al otro lado de la mesa. Su madre me miró y luego apartó la mirada, como si yo fuera alguien a quien reconocer pero con quien no interactuar. Su padre estaba ocupado hablando con un hombre de traje, con la voz resonante sobre un asunto de negocios. Me pregunté por qué estaban allí. Se suponía que los aniversarios eran privados, ¿no? Solo nosotros dos, tal vez una botella de vino, tal vez una oportunidad para recordar por qué nos habíamos prometido para siempre. Pero esto parecía una actuación, y no estaba seguro de cuál debía ser mi papel. Me removí en el asiento, rozando con la mano la cajita en el bolsillo de mi chaqueta. Era un regalo que llevaba semanas planeando, algo que pensé que podría significar tanto para ella como para mí. Lo había llevado todo el día, imaginando el momento de dárselo, imaginando su rostro ablandándose, sus ojos encontrándose con los míos. Pero ahora, sentado aquí, no estaba tan seguro. Ella seguía al otro lado de la mesa, con su risa aguda y alegre, gesticulando con las manos mientras contaba una historia a quienes estaban pendientes de cada palabra. La observé, intentando captar su mirada, pero era como si estuviera en otro mundo, uno donde yo era solo ruido de fondo. El camarero puso una cesta de pan delante de mí y cogí un trozo, destrozándolo sin comérmelo. Pensé en la última vez que salimos, solos. Fue hace meses, quizá un año. Se pasó casi toda la noche mirando su teléfono, contestando mensajes, mientras yo intentaba seguir la conversación. Me decía a mí mismo que era solo una etapa, que estaba ocupada, que la vida se interponía. Pero sentada aquí ahora, con las sonrisas forzadas de sus padres y los codazos de su prima, sentí la duda apoderándose de mí con más fuerza que nunca. Miré mi reloj, las 7:05.
La cena ni siquiera había empezado, y ya estaba cansada. Quería acercarme a ella, llevarla aparte y preguntarle qué pasaba. Pero no lo hice. Me quedé en mi asiento, con los dedos recorriendo el borde del regalo en mi bolsillo, diciéndome que tuviera paciencia. Ella lo había planeado, ¿verdad? Lo había llamado una sorpresa. Quizás lo estaba malinterpretando. Quizás era su forma de demostrar que aún le importaba, aunque no fuera como yo lo había imaginado. Me recosté, obligándome a respirar, a esperar, a confiar. La charla a mi alrededor se hizo más fuerte, las luces se atenuaron ligeramente, y mantuve la mirada fija en ella, esperando una mirada, un gesto de asentimiento, cualquier cosa que me indicara que no era invisible. Pero la noche se alargó, y yo allí sentada, atrapada entre la esperanza y la sensación de hundimiento de ser la única que aún resistía. Me senté en la esquina de la mesa, con el regalo en mi bolsillo cada vez más pesado, como si me anclara a una esperanza en la que ya no estaba segura de poder confiar. El restaurante bullía a mi alrededor, los camareros se abrían paso entre la multitud con platos de camarones a la parrilla y pequeñas porciones de algo verde y delicado. No había comido mucho, solo empujaba unas rebanadas de pan en mi plato. Mi apetito se apagó por el ruido y la distancia entre ella y yo. Ella seguía al otro lado, su risa cortando la charla como una melodía cuya letra todos parecían conocer. La observé, cómo se movían sus manos al hablar, cómo brillaban sus ojos bajo la luz de la lámpara. Era hermosa, siempre lo había sido, pero esta noche parecía que actuaba para todos menos para mí. Metí la mano en mi chaqueta y rocé la madera lisa de la caja que había traído. Dentro había una carta que había escrito, palabras que había pasado noches reconstruyendo, intentando decir lo que nunca se me había dado bien decir en voz alta. Junto a ella, el papeleo de una cuenta fiduciaria, $75.000 que había reunido durante meses, una sorpresa que esperaba que le mostrara que seguía en esto, que seguía soñando con un futuro del que una vez hablamos. Una casa en la costa, quizá. Un viaje a lugares que habíamos marcado en un mapa hace años. Algo real, algo nuestro. Había imaginado dárselo esta noche, quizás después del postre, cuando la gente se dispersara y pudiéramos tener un momento a solas. Pero al mirar a mi alrededor, a la mesa llena y a las expresiones cautelosas de sus padres, no estaba segura de si ese momento llegaría. Su madre estaba sentada a unas pocas sillas de distancia, susurrándole a una mujer con un vestido rojo, con la mirada fija en mí de vez en cuando, como si me evaluara y me encontrara con algo que no estuviera a mi altura. La miré a los ojos una vez, y sonrió, pero era de esas sonrisas que no se reflejaban en sus ojos, de esas que te hacían sentir como si ya hubieras perdido una partida que no sabías que estabas jugando. Me giré, con la mano aún sobre la caja, y pensé en el día que terminé de tallarla. Era sencilla, solo cedro con una tapa corrediza, pero la lijé hasta que parecía seda, grabé nuestras iniciales en el fondo donde nadie las viera. No era nada ostentoso, no como este lugar, pero era mío, algo que había hecho con mis manos, algo que pensé que entendería. Ahora, no estaba tan seguro. La mesa estalló en carcajadas, y al levantar la vista vi a su primo de pie, con su copa en alto, contando una anécdota sobre un viaje que todos habían hecho sin mí. Intenté escuchar, sonreír como si formara parte de ello, pero mi mente volvía una y otra vez a la carta. Había escrito sobre los primeros días, cuando nos quedábamos despiertos hasta tarde hablando de todo y nada, cuando ella se reía de mis chistes malos y apoyaba la cabeza en mi hombro. También había escrito sobre los días más difíciles, aquellos en los que apenas hablábamos, cuando me preguntaba qué estaba haciendo mal. Lo terminé con una promesa, seguir intentándolo, seguir eligiéndola, pasara lo que pasara. Pensé que podría importarle, pero al verla ahora, rodeada de gente que parecía conocerla mejor que yo, sentí una punzada de duda. ¿Y si ya no quería mis promesas? ¿Y si esta cena, esta gente, era su forma de decirme algo que yo, por terco, no había oído? Tomé un sorbo de agua, con el vaso frío contra mis labios, e intenté apartar el pensamiento. No quería creerlo. Quería creer que lo había planeado porque le importaba, porque recordaba lo que significaba esta noche. La voz de su padre resonó desde el otro lado de la mesa, sacándome de mis pensamientos. Hablaba de un trato que había cerrado, con las manos gesticulando como si dirigiera una orquesta. Lo miré, luego a ella, preguntándome si me miraría, si me daría una señal de que no era solo un accesorio en esta escena. Pero no lo hizo. Se inclinó hacia una mujer a su lado,
susurrando algo que las hizo reír a ambas. Y sentí que el aire se transformaba, como si la habitación fuera suya y yo solo estuviera de paso. Dejé el vaso, con los dedos aún sobre la caja, y me dije a mí mismo que esperara. La noche era joven. Llegaría un momento, ¿no? Una oportunidad para darle el regalo, para ver cómo se le iluminaban los ojos, para sentir que seguíamos siendo un equipo. Me aferré a ese pensamiento, incluso mientras los susurros de su madre se hacían más fuertes, incluso mientras las bromas de su prima me dolían un poco más, incluso mientras la distancia entre nosotras parecía más grande que la mesa misma. Llegó el plato principal, platos de filete sellado y verduras asadas, servidos con gran estilo, pero apenas noté la comida. Mis ojos estaban fijos en ella, de pie ahora, con su copa en alto, la luz iluminando la curva de su sonrisa. La sala quedó en silencio, las cabezas se giraron hacia ella como si fuera lo único que importaba. Me incliné hacia adelante, con las manos entrelazadas sobre la mesa, esperando algo dulce, algo sobre nosotros, sobre 5 años de matrimonio, sobre la vida que habíamos construido, con todos sus defectos. Golpeó su vaso con una cuchara, el sonido fue lo suficientemente agudo como para acallar los últimos murmullos, y sentí un destello de esperanza, como si tal vez esta fuera la sorpresa que había prometido, el momento en que me recordaría por qué había seguido aguantando. Su voz era clara, segura, de esas que llenan una habitación sin proponérselo. Por 5 años de experiencia, dijo, haciendo una pausa para crear un efecto, con la mirada recorriendo la mesa sin posarse en mí. 5 años de aprendizaje, de crecimiento, y ahora, su sonrisa se ensanchaba, con los dientes relucientes. Por ser libre, soltera y en búsqueda. Sus palabras me impactaron como una bofetada, cortantes y frías, y por un instante, pensé que la había entendido mal. ¿Libre? ¿Soltera? Sentí una opresión en el pecho y me quedé sin aliento mientras la miraba, esperando el chiste, la aclaración, cualquier cosa que le diera sentido. Su padre soltó una carcajada, aplaudiendo como si fuera el mejor chiste que había oído en su vida. Su madre levantó su copa, aplaudiendo, con un brillo en los ojos que no pude descifrar. Alguien más aplaudió, un sonido agudo que resonó en mis oídos, y luego la sala se sumió en un silencio extraño e irregular, como si todos estuvieran esperando a ver qué hacía. No me moví. No podía. Mis manos permanecieron juntas, con los nudillos blancos, mientras la veía bajar su vaso y buscar algo debajo de la mesa. Sacó una camiseta doblada, blanca brillante con letras negras llamativas, y la deslizó por la mesa hacia mí, sin perder la sonrisa. La desdoblé lentamente, con los dedos entumecidos, y la sostuve en alto. Las palabras me devolvieron la mirada, 5 años de decepción. Un jadeo salió de algún lugar, quizá de su prima, seguido de una risita nerviosa de alguien más. Luego más risas, dispersas, inseguras, como si no estuvieran seguros de si debían encontrarlo gracioso. No me reí. No dije nada. Solo miré la camiseta, las letras se desdibujaban mientras el pulso me latía con fuerza en los oídos. Podía sentir las miradas sobre mí. Sus padres, su prima, los desconocidos que habían sido invitados a presenciar esto. Quería ponerme de pie, preguntarle qué quería decir, preguntarle por qué pensaba que esto estaba bien, pero sentía las piernas pesadas, como si estuvieran atornilladas al suelo. La miré de reojo, esperando ver una mueca en su expresión, una señal de que era un error, una broma pesada que había ido demasiado lejos. Pero ya se estaba dando la vuelta, bebiendo su vino, respondiendo a la pregunta de la mujer a su lado como si nada hubiera pasado. Me ardía la garganta, mi mente corría para recuperar el conocimiento. ¿Era esta la sorpresa? ¿Había planeado toda la noche para decirme que ya no estaba, para convertirlo en un espectáculo? Miré a mi alrededor, las caras que me observaban, algunas curiosas, otras divertidas, algunas evitando mi mirada por completo. Su mejor amiga se reía, tapándose la boca como si fuera una diversión inofensiva. Otro chico, alguien que recordaba vagamente de sus anécdotas de la universidad, tenía el teléfono en la mano, grabando, la luz roja de su cámara como un ojito diminuto y sin pestañear. Quería desaparecer, salir y dejar atrás la camiseta y la risa, pero no podía moverme. La camiseta yacía en mi regazo, ligera pero sofocante, y pensé en el regalo que llevaba en el bolsillo, la carta que había escrito, el fideicomiso que había dedicado meses a construir para un futuro que creía que ambos deseábamos.
Parecía que había pasado una eternidad, como si hubiera estado cargando con un sueño que nunca me correspondió. Volví a mirar las palabras de la camiseta, cada letra se me clavaba más en el pecho. ¿Decepción? ¿Era eso lo que pensaba de mí? ¿Eso habían sido estos 5 años para ella? Quería preguntárselo, que me lo dijera a la cara, pero la habitación se sentía demasiado ruidosa, demasiado llena, incluso en su silencio. Me temblaban ligeramente las manos, doblé la camiseta, guardándola debajo del plato, fuera de la vista. No sabía qué hacer, no sabía cómo ser el hombre que se levantaba y se marchaba, ni el que se quedaba y luchaba por algo que quizá ya se había perdido. Así que me quedé allí sentado, con la mirada fija en la mesa, mientras la charla se reanudaba a mi alrededor. El mundo seguía su curso mientras yo intentaba encontrar la manera de respirar a pesar del peso de lo que acababa de hacer. El silencio en el restaurante era como una densa niebla que me envolvía mientras permanecía allí sentado, con la camiseta aún metida bajo el plato, sus palabras ardiendo en mi mente como una marca que no podía quitarme. Sentía las miradas de todos sobre mí, esperando algo, lágrimas, rabia, tal vez una risa incómoda que siguiera el juego a la broma que no era broma. Sentía una opresión en el pecho, las manos frías, pero algo dentro de mí cambió, como un engranaje que encaja tras años de desgaste. No podía quedarme ahí sentado, dejando que sus miradas me inmovilizaran. Me puse de pie, lenta y deliberadamente, mi silla rozó el suelo, y el sonido rompió el silencio como una advertencia. El corazón me latía con fuerza, pero mis manos estaban firmes mientras buscaba en el bolsillo de mi chaqueta, apretando con fuerza el sobre que había traído. Ya no era el regalo que había planeado hacerle. Ese momento se había ido, destrozado por su brindis y la camisa que seguía doblada como una confesión. Carraspeé, lo suficientemente fuerte como para atraer la atención de todos hacia mí, y sentí que el peso de sus miradas pasaba de la lástima a la curiosidad. No la miré, no miré a sus padres, ni a su prima, ni a la amiga que se había reído como si todo esto fuera un juego. En cambio, me volví hacia el fondo de la sala, donde estaban sentados mi tío y mi tía, con el rostro preocupado y la mesa escondida como si hubiera sido una ocurrencia tardía. Empecé a caminar, con pasos mesurados, cada uno como una decisión que tomaba por primera vez en años. El sobre estaba suave en mi mano, con los bordes desgastados por las veces que lo había sostenido, pensando en su significado. Había pensado dárselo, para disponer del fideicomiso, la carta, la esperanza que había depositado en ella, pero ahora sentía que pertenecía a otra persona. A alguien que nunca se rió de mis sueños ni me dio una camisa para vestir mi fracaso. La sala estaba tan silenciosa que podía oír mi propia respiración, el leve tintineo de un tenedor que alguien no había dejado. Me detuve en su mesa, la mirada de mi tío se cruzó con la mía, firme y amable, las manos de mi tía entrelazadas como si sujetara algo frágil. No sonreí, no intenté suavizar lo que estaba a punto de hacer. Esta noche traigo algo, dije en voz baja pero clara, llegando más lejos de lo que esperaba. No por el espectáculo, ni por el brindis, sino por quienes me enseñaron lo que significa realmente el compromiso. Extendí el sobre, lo puse en las manos de mi tío y vi la confusión en su expresión, la vacilación de sus dedos antes de tomarlo. Mi tía abrió mucho los ojos, entreabrió la boca, pero no dijo nada. No necesitaba que lo hiciera. Volví a la habitación, recorriendo con la mirada la mesa donde estaban sentados sus padres. El rostro inexpresivo de su padre, la copa de vino de su madre congelada en el aire, su primo inclinado hacia adelante como si estuviera viendo una película. Me miraba fijamente, con los labios entreabiertos. Su confianza apenas se quebró para que pudiera ver la incertidumbre subyacente. No dije nada más. No lo necesité. El sobre ya no era suyo, y yo tampoco. Regresé a mi asiento, con los hombros erguidos y el pulso firme, como si finalmente hubiera exhalado tras contener la respiración demasiado tiempo. El silencio se prolongó, pesado y denso, hasta que alguien tosió, y entonces empezaron los murmullos. Al principio bajos, luego más fuertes, como si la sala despertara de un hechizo. Me senté, con las manos apoyadas en la mesa, y me sentí más ligero, como si hubiera soltado algo que llevaba años cargando sin darme cuenta. La camiseta seguía allí, escondida bajo mi plato, pero ya no importaba. No me correspondía usarla. Volví a mirar a mis tíos, los vi susurrándose, con la cabeza inclinada sobre el sobre, y supe que lo abrirían más tarde, lejos de las luces y las miradas.
Verían el fideicomiso, los $75.000 que había ahorrado. La carta que había escrito no para ella, sino para un futuro en el que creía. Entenderían que no se trataba de dinero, sino de confianza, de lealtad, de dar algo a quienes nunca me habían pedido que demostrara mi valía. El camarero pasó, rellenando las copas, y la charla se hizo más fuerte. La gente fingía que no había pasado nada. Pero pude sentir el cambio, la forma en que la sonrisa de su madre se había vuelto más tensa, la forma en que la risa de su padre sonaba forzada. No volvió a mirarme, no directamente, pero la vi mirando hacia la mesa del fondo, golpeando el vaso con los dedos como si intentara averiguar qué había hecho. No me importó. Por primera vez esa noche, no esperaba que me notara, no esperaba una señal de que aún importaba. Tomé el tenedor, le di un mordisco al filete y mastiqué lentamente, sin saborear nada más que la silenciosa fuerza que se instalaba en mis huesos. La noche no había terminado, pero yo ya no formaba parte de su historia. El parloteo del restaurante se reanudó, los platos tintineaban, las voces se superponían, pero todo parecía distante, como si lo oyera a través de una gruesa pared de cristal. Me quedé allí sentado, con el tenedor en la mano, el filete intacto después de ese único bocado. Y mi mente se alejó de la mesa, de la camiseta, del sobre que acababa de entregar. Se fue a otro lugar, a un lugar más tranquilo, donde los últimos 5 años se desplegaban como una película que no había visto en siglos. Pensé en el primer año, cuando nos mudamos a ese pequeño apartamento con el grifo que goteaba, riéndonos mientras nos turnábamos para sujetar un cubo debajo durante las tormentas. Nos quedábamos despiertos hasta tarde, comiendo comida para llevar en el suelo, hablando de sueños tan grandes que parecían posibles porque estábamos juntos. Le contaba del libro que quería escribir, y ella me escuchaba, con la cabeza inclinada y los ojos brillantes, como si creyera en mí más que yo. Pero luego vi los otros momentos, los que llegaron después, apareciendo lentamente como grietas en los cimientos. Las cenas canceladas porque tenía un evento de trabajo, la fiesta de una amiga o simplemente no le apetecía salir. Mis cumpleaños, olvidados o marcados con una tarjeta de último minuto que había recogido de camino a casa. La vez que le conté sobre mi ascenso, cómo había trabajado hasta tarde durante meses para ganármelo. Y ella sonrió, dijo, qué lindo, y cambió de tema a sus propios planes. Recordé cómo ponía los ojos en blanco cuando mencionaba mi escritura, como lo llamaba un pasatiempo, con una voz tan cortante que me hizo dejar de hablar de ello por completo. Me dije a mí misma que estaba bien, que estaba estresada, que solo estábamos pasando por un mal momento. Pero ahora, sentada aquí, con el sabor amargo de su tostada aún en la boca, vi esos momentos como lo que eran, fragmentos de una verdad que había sido demasiado terca para afrontar. Mis ojos se dirigieron al fondo de la sala, donde estaban sentados mi tío y mi tía, con las cabezas aún juntas y el sobre entre ellos. Pensé en cómo nunca se habían perdido un día festivo, en cómo llamaban solo para saber cómo estaban, en cómo nos enviaban galletas caseras durante la pandemia cuando no podíamos visitarlos. Recordé el verano que compramos nuestra casa, cómo nuestros padres se negaron a ayudarnos con la entrada, diciendo que necesitábamos aprender a ser responsables. Pero mis tíos me ofrecieron la mitad sin pensárselo 2 veces. Nunca me pidieron nada a cambio, nunca me hicieron sentir que les debía más que un agradecimiento. Aún podía ver la letra de mi tía en la nota que venía con esas galletas, sus palabras sencillas pero firmes. Siempre estamos aquí, cariño. Parpadeé, volviendo al restaurante. El murmullo de voces se hacía más fuerte, el aire impregnado de perfume y vino. La camiseta seguía bajo mi plato, su peso era como un fantasma que no podía ignorar. Pensé en lo que significaba, en lo que ella había querido decir. 5 años de decepción. ¿La había decepcionado? Quizás no había sido suficiente, no había ganado suficiente dinero. No había sido lo suficientemente encantador en sus fiestas, no había seguido el ritmo de vida que ella deseaba. Pero entonces pensé en las noches que me quedé despierto, planeando esa cuenta fiduciaria, tallando esa caja de madera, escribiendo esa carta que ahora nunca le daría. Lo había intentado. Había puesto todo mi ser en nosotros, incluso cuando sentía que era la única que mantenía la unión. La miré, todavía al otro lado de la mesa, riendo con alguien nuevo, con su copa alzada como si nada hubiera cambiado. No me había mirado desde que le di el sobre. No se había percatado del cambio en la habitación ni de cómo se habían apagado las sonrisas de sus padres. Me pregunté si acaso le importaba, o si todo esto formaba parte de su plan.
Una forma de expulsarme y mantener el foco en ella. Recordé de nuevo el rostro de mi tío, la forma en que me había mirado cuando le entregué el sobre. Sorprendido pero orgulloso, como si viera algo en mí que yo había olvidado que existía. Me aferré a eso, dejándome anclar mientras el ruido de la cena me acosaba. Los últimos 5 años no habían sido del todo malos, pero sí solitarios, y estaba harta de fingir que no. Dejé el tenedor, con las manos firmes, y dejé que la verdad se asentara. Yo ya no era la decepción. Ya no. Salí tarde del restaurante, el bullicio de la ciudad se tragaba los ecos de aquella cena mientras conducía a casa. La camiseta se arrugó en el asiento del copiloto como una reliquia con la que no sabía qué hacer. La casa estaba a oscuras cuando llegué, ese silencio que se siente más fuerte que el ruido. Dejé las llaves en la encimera, me serví un vaso de agua y me hundí en el sofá. Mi teléfono se llenó de notificaciones que no quería ver. Sabía que llegarían tarde o temprano, pero no tan rápido. Abrí el primero, de ella, las palabras, agudas y acusadoras, eran crueles. Me avergonzaste. Me quedé mirando la pantalla, con el pulgar sobre el teclado, pero no respondí. ¿Qué podía decir? Me había dado una camiseta que decía que nuestro matrimonio era un fracaso delante de 20 personas. ¿Y yo era el cruel? Pasé al siguiente mensaje, de su madre. Estamos destrozados. Siempre has sido sensible. Casi me río, no porque fuera gracioso, sino por lo predecible que era. Sus palabras lo tergiversaban todo como si yo fuera el que se había pasado de la raya. El mensaje de su padre fue más corto, más frío, deberíamos hablar. No entendiste el chiste. ¿Un chiste? Así lo llamaban ahora. Seguí desplazándome, con la mandíbula apretada, y vi uno de su prima. Tío, ¿qué fue eso? ¿Te pusiste furioso? Tiré el teléfono al cojín de al lado, con la cabeza apoyada en el sofá. Nuclear. Quizás sí. Pero no se sintió como una explosión, sino como salir finalmente de una jaula en la que no sabía que estaba. Cerré los ojos, intentando acallar el zumbido de sus palabras, pero seguían dando vueltas, cada una como un pinchazo para devolverme a su versión de la historia. Ya no quería estar allí. Volví a levantar el teléfono, no para contestar, sino para abrir el álbum de fotos que no había tocado en meses. Pasé por alto las fotos preparadas, las que habíamos publicado en línea. Nosotras en una gala, sonriendo a la cámara, su mano en mi brazo como si fuéramos perfectas. Seguí mirando hasta que encontré las más antiguas, las que nadie veía. Mi tío y yo en una barbacoa, él volteando hamburguesas, con el delantal manchado de salsa. Mi tía enseñándome a amasar en su cocina, con harina en las mejillas, su risa más fuerte que la radio. Yo sentada en su porche, con una cerveza en la mano, mientras el atardecer tiñe el cielo de naranja. Me detuve en uno de hace 3 años, yo, mi tío, mi tía, todos en el lago, con una sonrisa sincera y los hombros relajados. No parecía un hombre intentando mantener un matrimonio unido. Parecía feliz. Colgué el teléfono, me dolía el pecho, no de ira, sino de algo más suave, algo que hacía tiempo que no me permitía sentir. Esos momentos no fueron estridentes ni llamativos, pero sí sólidos, como raíces que había olvidado tener. Pensé en el sobre que les había dado, en la cuenta fiduciaria, en la carta que había escrito para un futuro que ya no era suyo. Me pregunté si ya lo habían abierto, si habían leído las palabras que dirigía a otra persona, pero ¿qué les di a ellos? No me arrepentí. Se lo merecían más que nadie en esa mesa. El teléfono volvió a vibrar, otro mensaje, pero no miré. No hacía falta. Sus palabras eran solo ruido ahora, intentando ahogar la verdad que por fin oía. Me levanté, fui a la cocina y serví el agua, el vaso estaba frío en la palma de la mano. Pensé en el día siguiente, en lo que vendría después, pero por una vez, no sentía que tuviera que tener todas las respuestas. Había hecho algo esta noche, algo que no tenía que ver con ella, sus padres ni la gente. Se trataba de mí, de las personas que nunca me pidieron que fuera otra cosa que yo misma. Volví al sofá, cogí la camiseta y la sostuve un momento, su tela era suave pero pesada, con todo lo que significaba. Luego fui al cubo de la basura y la tiré, la tapa se cerró con un ruido sordo. Ya no lo necesitaba. La luz de la mañana se filtraba por las persianas, proyectando finas rayas en el suelo de mi apartamento,
Y me senté a la mesa de la cocina, con el café frío, mientras miraba el teléfono. Llevaba sonando sin parar desde la noche anterior, con las notificaciones acumulándose como escombros de una tormenta que no empecé. No había contestado a ninguno, ni a sus mensajes, ni a sus padres, ni a las vagas disculpas de quienes aplaudieron su brindis. No quería que sus palabras me llenaran la cabeza. Pero entonces vi un nuevo correo, no de ella ni de su familia, sino de mi tía, reenviado con una nota que me revolvió el estómago. Era un mensaje suyo, enviado a mis tíos, acusándolos de ponerme en su contra, de envenenar nuestro matrimonio con su intromisión. Sus palabras eran agudas y pulidas, como si las hubiera escrito durante horas para que hirieran profundamente sin sonar desesperadas. Lo leí 2 veces, con la mandíbula apretada, cada frase hundiéndose más que la anterior. Había escrito sobre la lealtad, sobre la familia, sobre cómo la habían traicionado al aceptar el sobre, como si se lo hubiera dado a pesar de ella. Dejé el teléfono, con las manos sobre la mesa, y respiré hondo, intentando contener la ira. No se merecían esto. Nunca pidieron que los involucraran en su historia, nunca hicieron nada más que estar ahí cuando más los necesitaba. Pensé en llamarlos y decirles que lo ignoraran, pero entonces sonó mi teléfono y el nombre de mi tía apareció en la pantalla. Su voz era suave cuando contesté, pero temblaba, como si estuviera conteniendo las lágrimas. No queremos ser la razón del fin de tu matrimonio, dijo, con cuidado en cada palabra, como si temiera romper algo frágil. Cerré los ojos, imaginándola en la cocina, probablemente retorciendo un paño de cocina como cuando estaba molesta. No lo eres, dije, con la voz más firme de lo que sentía. Eres la razón por la que recordé quién soy. Hubo una pausa, luego una risita, de esas que surgen cuando alguien lleva un peso encima y finalmente lo suelta. Hablamos un rato, no del correo electrónico, sino de pequeñas cosas, su jardín, la nueva caña de pescar de mi tío, como las hojas estaban cambiando de color antes de tiempo este año. Me sentí bien, como ponerme un abrigo después de pasar tanto tiempo en el frío. Al colgar, abrí mi portátil y vi lo que había estado evitando, su última publicación en línea, un carrusel de fotos de la cena. Allí estaba, abrazando a sus padres, con una sonrisa radiante, y el texto decía: el amor es lo que permanece en silencio en medio de la tormenta. Los comentarios fueron un torrente de apoyo. La gente decía que se merecía algo mejor, que algunos hombres no soportaban a las mujeres fuertes, que era valiente al decir su verdad. Los hojeé con el pecho apretado, no porque me importara lo que pensaran los desconocidos, sino porque era tan calculado, tan perfectamente suyo. Convirtió la noche en una narrativa donde ella era la heroína y yo, la sombra que se desvanecía. Cerré la laptop, con los dedos aún en la tapa, y pensé en la camiseta tirada en la basura, el sobre que había regalado, como se rieron sus padres cuando levantó la copa. Podría haber publicado algo también, podría haber contado mi versión, pero ¿qué haría eso? No cambiaría la cena, no borraría los años de silenciosa negligencia, no haría que me viera de otra manera. Me levanté, caminé hacia la ventana y miré la calle, donde la gente seguía sus rutinas matutinas, paseando perros, llevando café, viviendo vidas que no parecían actuaciones. Los envidié, solo por un momento, pero luego pensé en la voz de mi tía, en la mirada firme de mi tío cuando le entregué el sobre. No me habían pedido explicaciones, no me habían pedido que justificara lo que había hecho. Simplemente lo tomaron, lo sostuvieron, como si fuera suficiente. Volví a la mesa, cogí el teléfono y borré el correo sin responder. No necesitaba defenderlos ni defenderme ante ella. Ella ya había tomado la iniciativa, y yo la mía. El café aún estaba frío, pero lo bebí de todos modos. El sabor amargo me asentó mientras pensaba en lo que vendría después. No tenía un plan, en realidad no, pero tenía algo mejor, una sensación de mí mismo que no había sentido en años. Abrí un cuaderno, el que usaba para garabatear ideas para el libro que había dejado de escribir, y empecé a anotar pensamientos, no sobre ella, sino sobre mí, sobre lo que quería, sobre la vida que podía construir sin esperar su aprobación. El bolígrafo se movía rápido, las palabras eran confusas pero sinceras, y por primera vez en mucho tiempo, no sentí que se me acabara el tiempo. El timbre sonó un martes por la tarde, brusco e inesperado, alejándome de los platos que estaba fregando en el fregadero. Me sequé las manos, con el pulso acelerado, porque ya nadie aparecía sin avisar.
Abrí la puerta y allí estaba, de pie en las escaleras de mi apartamento, con el abrigo bien abrigado para protegerse del frío de noviembre, su pelo reflejando la luz grisácea como siempre. No la había visto desde la cena, no había oído su voz salvo en mensajes que me culpaban de todo. Oye, dijo, con una pequeña sonrisa, de esas que usaba cuando quería algo. ¿Puedo entrar? Me hice a un lado, no porque quisiera, sino por curiosidad, porque necesitaba saber qué era esto. Pasó junto a mí, dejando su perfume en un rastro, y cerré la puerta, el clic fue fuerte y el silencio. Mi casa era pequeña, solo una habitación con muebles de segunda mano, pero era mía, y tenerla aquí fue como una invasión. Estaba en la sala, mirando los libros de mi estantería, con el cuaderno abierto sobre la mesa de centro, como si buscara pistas sobre en quién me había convertido. Es acogedor, dijo con voz suave, pero no respondí. Me apoyé en la encimera, con los brazos cruzados, esperando. Se giró hacia mí, su expresión se suavizó, y dijo, mira, lo de la cena fue una broma pesada. Me dejé llevar. Estás exagerando. Siempre lo haces. Sus palabras eran fluidas, practicadas, como si las hubiera ensayado en el coche. No me moví, no asentí, solo la observé, dejando que el silencio se alargara hasta hacerse pesado. Ella se movió, su sonrisa se desvaneció, y caminé hacia el armario, con pasos lentos y pausados. Saqué la camiseta, todavía doblada, aunque la había sacado de la basura hacía días, sin saber por qué la había guardado. La levanté, con las palabras, 5 años de decepción, claramente visibles contra la tela blanca. Me regalaste esto, dije en voz baja y firme en nuestro 5º aniversario. ¿Acaso lo leíste en voz alta antes de decidir que era gracioso? Sus ojos se posaron en la camisa, luego en mí, y se rió, una risa corta y aguda que no le llegó a la cara. Vamos, es solo una camisa. No te estarás divorciando de mí por un trozo de tela, ¿verdad? Bajé la camisa y la volví a doblar, no porque me importara, sino porque necesitaba algo que hacer con las manos. La miré de verdad, y vi cómo estaba de pie, con los hombros hacia atrás y la barbilla en alto, como si estuviera dispuesta a salirse con la suya. Pero yo no era el mismo hombre que se había sentado en esa mesa, esperando a que me viera. No, dije, mirándola a los ojos. Me voy porque por fin creo en lo que escribiste. Su boca se abrió y luego se cerró, como si esperara que me rindiera, que me disculpara, que suplicara otra oportunidad. No lo hice. Dejé la camisa en la encimera, con las manos firmes, y me recosté, dejándole ver que no estaba enfadada, ni herida, simplemente harta. Empezó a hablar de nuevo, más rápido ahora, sobre cómo podríamos solucionarlo, cómo estaba exagerando, cómo sus padres estaban molestos pero dispuestos a hablar. Escuché, pero era como escuchar una canción que conocía, una que ya no significaba nada. Pensé en mis tíos, en el sobre, en el cuaderno sobre mi mesa donde había empezado a escribir de nuevo, no para ella, sino para mí. Ella siguió, alzando la voz, pero la interrumpí, suave pero firme. Deberías irte, dije. Se detuvo, entrecerrando los ojos, y por un momento pensé que discutiría, pero luego agarró su abrigo con movimientos bruscos y salió, cerrando la puerta de golpe tras ella. Me quedé allí, mientras el silencio se asentaba como el polvo, y sentí un alivio silencioso, como si por fin hubiera cerrado un libro que llevaba demasiado tiempo intentando terminar. Me senté en mi escritorio, la lámpara proyectaba un cálido resplandor sobre la página en blanco que tenía delante, el bolígrafo apoyado en mis dedos como un viejo amigo en el que había olvidado confiar. Era tarde, ese tipo de silencio donde cada sonido se siente más nítido, el crujido de la silla, el zumbido del refrigerador, el tenue repiqueteo de la lluvia afuera. Llevaba semanas pensando en escribir algo, no el libro que había empezado años atrás, sino algo nuevo, algo definitivo, una carta, no para herirla, no para dar explicaciones, sino para cerrar una puerta que había dejado abierta demasiado tiempo. Empecé despacio, las palabras surgían con cuidado y claridad, como si estuviera poniendo piedras en un camino que solo recorrería una vez. Escribí que no quería contacto, que no me interesaba su versión de la historia, que no iba a volver. No era amargura, solo honestidad, cada frase estaba a un paso del hombre que se había sentado en aquella mesa de la azotea, esperando una mirada que nunca llegó. Cuando terminé, doblé el papel, lo metí en un sobre y lo cerré, con las manos firmes y la respiración tranquila. Lo enviaría por correo mañana,
no como una amenaza, sino como un punto al final de una frase que llevaba años reescribiendo. Al día siguiente, recibí una llamada de mi tía, con la voz tensa, diciendo que sus padres se habían puesto en contacto con mis tíos para pedirles que devolvieran el dinero de la cuenta fiduciaria, alegando que era un malentendido. Podía oír a mi tío de fondo, con un tono tranquilo pero firme, diciendo que no querían problemas, pero que no iban a devolver nada. Le dije a mi tía que yo cubriría los gastos legales si llegaba el caso, que no se preocuparan, pero mi tío me llamó y me dijo, no nos debes nada. Nunca lo hiciste. Sus palabras me impactaron más de lo esperado, no porque fueran nuevas, sino porque eran ciertas, y por fin empezaba a creerlas. Hicimos planes para Acción de Gracias, solo los tres, y al colgar, me sentí más ligera, como si hubiera cargado con un peso que ya no necesitaba. Pasaron las semanas y llegó la festividad, el aire fresco del otoño, la mesa de su casa llena de platos que olían a mi infancia, pavo asado, puré de patatas, el pastel de nueces de mi tía. Hablamos y reímos, esa clase de risa que no necesita público, sin silencios incómodos, sin necesidad de fingir que todo iba bien. Les conté sobre la carta, sobre cómo la había enviado sin esperar respuesta, y mi tía extendió la mano por encima de la mesa, apretándomela con dulzura pero orgullo. Mi tío levantó su copa, no para brindar, sino para decir, lo estás haciendo bien, chaval. Sonreí, la calidez del momento se apoderó de mí como una promesa que podía cumplir. Más tarde, mientras recogíamos los platos, mi tía mencionó que había contratado a un abogado, por si acaso sus padres presionaban más con el dinero. Me ofrecía ayudarla de nuevo, pero me desestimó con un gesto, diciendo que ya lo tenían todo bajo control, que no era mi problema. Asentí, sabiendo que tenía razón, pero sintiendo una fuerza silenciosa al estar ahí para ellos como ellos siempre lo habían estado para mí. Terminamos la noche con un café, la conversación derivando hacia cosas sin importancia, mi escritura, sus planes para un viaje de invierno, como las estrellas se veían más claras aquí que en la ciudad. Conduje a casa bajo ese mismo cielo, la carta desaparecida de mi mente, su peso reemplazado por algo nuevo, algo sólido. No necesitaba que lo leyera, no necesitaba que aceptara ni que se disculpara. Lo había escrito para mí, para marcar el fin de la espera, el fin de la esperanza de una versión de ella que no existía. Al volver a mi apartamento, me senté de nuevo en mi escritorio, con la lámpara aún caliente, y abrí mi cuaderno, no para escribir otra carta, sino para empezar algo nuevo, tal vez una historia, tal vez un fragmento del libro que había dejado de lado hacía tanto tiempo. Sentía bien el bolígrafo en la mano, la página vacía pero no intimidante, y sabía que, pasara lo que pasara, sería mío. Estaba en la librería, el olor a papel fresco y café me envolvía como una cálida bienvenida, y mis dedos rozaron el lomo de mi novela en la estantería, su portada sencilla pero audaz, el título escrito con una fuente que parecía mía. Había pasado un año desde aquella cena en la azotea, un año desde que me alejé de su tostada y su camiseta, y ahora aquí estaba, contemplando algo que había construido con las partes de mí que casi había olvidado. La tienda estaba llena, la gente zigzagueaba por los pasillos, sus voces un suave murmullo, pero me sentí sola en el mejor sentido de la palabra, como si este momento fuera mío. Bajé el libro, con el pulgar recorriendo la dedicatoria de la primera página, para quienes nunca necesitaron que actuara, solo para que aparecieran. Sonreí, pensando en mis tíos, en cómo habían aplaudido cuando les dije que estaba terminado, sus voces crepitando a través del teléfono como si estuvieran ahí conmigo. Saqué mi teléfono, le tomé una foto rápida al libro en la estantería y se la envié a mi tía, sabiendo que me inundaría de emojis antes de escribir una sola palabra. Efectivamente, un minuto después, una serie de corazones y pulgares arriba iluminó mi pantalla, seguidos de una sola línea. Estamos muy orgullosos, pequeña. Guardé el teléfono, con el pecho caliente, y me dejé llevar, observando a desconocidos pasar, preguntándome si alguno de ellos recogería mi historia, la llevaría a casa, si encontraría algo auténtico en ella. Había pasado meses escribiéndola, noches enteras en mi escritorio, con la lámpara proyectando sombras mientras lo contaba todo, las dudas, las esperanzas, los momentos de tranquilidad que me habían mantenido en pie. No se trataba de ella, en realidad no, aunque mentiría si dijera que esos años no la moldearon. Se trataba de encontrar el camino de regreso a ti mismo cuando el mundo intenta decirte quién se supone que debes ser. Salí de la tienda, con el aire fresco de la tarde en la cara, y conduje hasta casa de mis tíos. El camino ya me resultaba familiar, cada curva un recordatorio de cuántas veces había hecho este viaje durante el último año.
Su casa brillaba desde el porche, la luz se derramaba como una invitación, y aparqué, cogiendo la botella de sidra que había traído del asiento trasero. Mi tío abrió la puerta antes de que pudiera llamar, con una amplia sonrisa y la camisa de franela por fuera del pantalón, como siempre. Llega el autor, dijo, dándome una palmada en el hombro, y me reí, negando con la cabeza al entrar. La cocina olía a manzana y canela, mi tía estaba afanada en la encimera, con el delantal espolvoreado con harina. Me abrazó fuerte, como si no me hubiera visto en meses, aunque había estado allí la semana pasada. Nos sentamos en el porche más tarde, los tres, con jarras de sidra caliente humeando en las manos, las estrellas nítidas contra el cielo negro. La noche era tranquila, solo se oía el susurro de las hojas y el crujido ocasional del columpio del porche, y sentí una paz que no sabía que buscaba. Mi tío se recostó, con la taza sobre la rodilla, y preguntó, ¿alguna vez te arrepientes de lo público que fue? Esa noche, me refiero. Su voz era suave, sin presionar, solo inquisitiva, y tomé un sorbo de sidra, dejando que las preguntas se asentaran. Pensé en la cena, en cómo sus palabras habían impactado a la sala, en cómo me había levantado y elegido algo diferente. Pensé en los mensajes que siguieron, las publicaciones en línea, cómo su familia había intentado reescribirlo todo. A veces, dije, con la mirada fija en las estrellas. No era agradable estar de pie así, entregando el sobre delante de todos. Quizás podría haberlo hecho más silenciosamente. Pero luego recuerdo que no causé el silencio. Simplemente dejé de llenarlo. Asintió, lento y pensativo, como si hubiera estado cargando con la misma pregunta y mi respuesta fuera suficiente. Mi tía se acercó, apretándome el brazo, con un toque firme, y nos sentamos allí, envueltos por la noche, sin necesidad de más palabras. Pensé en el último año, en cómo me mudé a mi apartamento, empecé a escribir de nuevo, encontré un ritmo que no dependía de la aprobación de nadie. Había visto sus publicaciones de vez en cuando, vistazos a su vida en línea, nuevos viajes, nuevos amigos, la misma sonrisa radiante, pero ya no me atraían. No las revisaba, no me preguntaba qué decía de mí. Le había enviado esa carta hacía meses, y, la leyera o no, había hecho lo que necesitaba. Había cerrado un capítulo, me había permitido empezar uno nuevo. Me recosté en la silla, con la sidra caliente en las manos, y pensé en el libro, en la dedicatoria, en las personas sentadas a mi lado. Habían estado ahí en todo momento, sin pedirme que fuera más que yo mismo, sin necesitar que les demostrara que merecía su tiempo. Recordé las vacaciones que pasamos juntos, las llamadas solo para charlar, como mi tío me ayudó a traer un sofá a mi casa, quejándose de su espalda pero riendo todo el tiempo. Recordé los pasteles de mi tía, sus historias, cómo me escuchaba cuando hablaba de mi escritura, sus preguntas agudas pero amables, animándome a seguir adelante. Eran mi ancla, no porque me hubieran salvado, sino porque me habían recordado que podía salvarme a mí misma. Las estrellas parecían más brillantes ahora, o tal vez solo las veía con más claridad. Y sentí una tranquila certeza, como si por fin hubiera encontrado mi lugar. No en una librería ni en una dedicatoria, sino aquí mismo, en este momento, con gente que me conocía sin necesidad de un guión. No pensé en que podría haber hecho de otra manera. No recordé la cena ni su brindis ni los años que pasé intentando ser suficiente. Simplemente me senté allí, con la noche suave a mi alrededor, y me dejé llevar. Mi tío empezó a hablar de un viaje de pesca que estaba planeando, en voz baja y tranquila, y yo escuché, asintiendo, añadiendo algún comentario aquí y allá. La conversación fluía como un río que no tenía que dirigir. Mi tía intervino, bromeando con él sobre el pez que nunca pescaría, y nos reímos. El sonido se oía en la oscuridad. Tomé otro sorbo de sidra, la calidez me invadió, y supe que esto era lo que había estado buscando. No un gran final, ni un triunfo, solo una vida que sentía como mía. El libro ya estaba ahí, una parte de mí en esos estantes, pero no era la historia completa. La verdadera historia estaba aquí, en las noches tranquilas, las copas compartidas, la gente que se quedaba sin que yo la invitara. Volví a mirar el cielo, las estrellas firmes, inmutables, y por primera vez en 5 años. No buscaba algo que había perdido. Simplemente vivía, y eso me bastaba.